Buenas, ¿cómo andan? Buenas. Diego, ¿cómo andás? Buenas, ¿cómo va? Santi. Buenas. Consulta respecto a fechas y calendario. ¿Todos tienen acceso al calendario que está publicado, ¿no?, en la página? Ok. Tenemos el parcial el 4 de mayo previsto y tenemos el cierre del sprint 1 el miércoles 29, el anterior. Aclaro eso porque creo que en el enunciado del TP creo que pusimos la fecha sprint corrida. Eh, pero O la sea idea que para este miércoles tendremos que tener un entregable ya. sí, con lo que tengan, digamos, lo que no entró en el sprint, no entró, pasar al sprint 2. Pero la idea es cerrar el sprint uno más corto para poder tener el parcial el lunes. Hablen ahí un poco con cada ayudante para coordinar, pero sí, la idea es que lo que tengan cerrado de tareas del sprint 1 las cerremos el miércoles. Hoy vamos a estar viendo un poco también de lo que es Git, branches, pipelines y demás. Y por ahí también algunos posibles ejercicios para que practiquen un poco o ejercitemos posibles ejercicios de parcial. Como para que tengan idea de referencia, no que van a ser iguales, sino es el tipo de pregunta. Con respecto, no sé, al TP, alguno estaba pensando por ahí que era el día 4 la entrega o demás. Bueno, la idea es, nada, hablen ahí un poco con el ayudante, coordinen, cerrarán menos tareas o tickets para el miércoles, pero hagamos el cierre ahí. Cosa que también les queda más libertad para estudiar para el parcial para el lunes. Si queda todo junto van a estar haciendo más el TP y no estudiando. Eh, Perdón ahí la confusión, pero bueno, salió mal ahí el calendario de fechas del enunciado. Pero bueno, estaba también las fechas publicadas en la planilla del calendario, ¿no? Bueno, ahí hubo un conflicto, lástima que nadie lo observó antes, ¿no? ¿Algún comentario con eso? ¿Alguno ve que se le complica, que le cambió algo? No, no, no. Nosotros también lo habíamos notado, pero cuando charlamos con Agus en las reuniones nos advirtió, así que Buenísimo. nosotros. Sí, no sé si algún grupo, bueno, quedó todo para último momento y tenía el fin de planificado trabajar un montón. No sé si hay algún caso así. Sí, las reuniones son, digamos, se va a tomar como una evaluación, digamos, una nota que va a ir tomando el ayudante del grupo. Si no viene, va a quedar como ausente. Eh, la idea que le va a ir impactando, digamos, si no da ninguna clase ningún miércoles de cierre de sprint y va a ser negativo, sí, no va a terminar aprobando, digamos. Digamos que alguna falte por algún problema puntual, no hay problema, pero son 4 fechas que hay que eh, asistir. Y si no, en todo caso, pueden llegar a hablarlo con el ayudante y tratar de coordinar un horario un poco antes, un poco después, no sé, como para adaptarse y demás. Pero la idea es respetar una fecha acordada, sí. Diego, una consulta. Sí, La idea del miércoles que viene, entonces, o sea, es virtual y es estar y cerramos el sprint ahí, digamos, no es que tenemos que hacer algo previo. Vaya a exacto. tener todo listo. Sí, la idea pueden, digamos, pueden cerrar el sprint antes ustedes.
lo importante es hacer un poco la demo, mostrar al ayudante las tareas, pueden ser pocas, este sprint es muy corto, es el primero, es entender la arquitectura, o sea, no se espera que haya mucho, lo que sí se espera que, bueno, esté entendida la arquitectura base, si tomaron lo que mostró Agustín o hayan adaptado lo que hayan adaptado, que lo puedan mostrar en el entorno de QA, digamos, ¿no? Que hayan pusheado, no me acuerdo si quedó main, no me acuerdo de Agus, corregime, o si quedó un branch de QA, pero cuando pushen a ese branch se despliegue y que lo que muestren sea lo que está desplegado ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está listo o cerrado? Lo que está desplegado en ese ambiente. Lo que está en localhost, la idea es que no lo muestren así. Si hay un problema lo mostrarán así, pero digamos, lo que tiene que mostrar la demo es lo que está desplegado y pushado en el ambiente que despliega. Así que sí, el sprint lo pueden cerrar antes si quieren. La idea de la fecha de cierre es, por un lado, cerrar el sprint, si no lo hicieron, y abrir un poco el nuevo, o que lo abran inmediatamente después entre ustedes, ¿no? Pero cerrar el sprint 1 y arrancar el sprint 2. Lo que quedó del sprint 1 que no entró, bueno, automáticamente al cerrarlo lo van a mover al 2. Y ahí juntar un poco la evidencia, ¿no? Según cada rol, juntar un poco el material que recaudó a lo largo del sprint de ese rol. Por ejemplo, no sé, si hicieron, bueno, el Scrum Master puede calcular la velocidad del equipo, viendo un poco los tickets que se cerraron, el peso que tenían. La idea es ir juntándolo en una carpeta y charlándolo con el ayudante y mostrándole un poco lo que fue pasando. Si no lo hicieron y lo hacen en la clase, o sea, se lo pueden hacer en el momento. Si el QA estuvo haciendo alguna prueba, algún caso de prueba o algo así, aunque sea un Excel, que diga, bueno, para los 3 tickets que teníamos en el sprint o los 5 tickets que teníamos, bueno, agarro el ticket 1, los criterios de aceptación y, bueno, armo un caso de prueba. ¿Qué es lo que tendría que probar yo como un QA, un tester, para ver que lo que esté desplegado en QA o en el ambiente que desplieguen cumple con los criterios de aceptación? Y bueno, hago este paso, como detalla paso a paso lo que hace y con eso arma el caso de prueba. Cosa que cuando nos juntemos a ver la demo, digamos, si pasó el caso de prueba, ese caso de prueba lo van a poder mostrar porque ya lo validaron antes y estaban dando, ¿no? Esa es un poco la idea. Lo mismo, el Product Owner puede llegar a contar algo sobre la planning, si hizo refinamientos, si hubo, no sé, un poco algo que haya surgido. Hay algunos roles que por ahí participan menos, participan más. Pero bueno, todo lo que puedan contar de lo que pasó y dejar en algún documento, en un drive compartido, genial. Lo harían con ayudante. No sé, Lucas, si genial. Nada, el primer sprint suele ser más complicado porque, bueno, se están conociendo también como equipo, la arquitectura la están armando, hay cosas que quedan a mitad, el tiempo es poco y, bueno, quizás no hay mucho. Pero traten de lo poco que haya, lo más consolidado posible. No sé, ¿alguna otra pregunta? Okay. Nada, No tiene por qué ser algo de front para mostrar, ¿no? Podemos mostrar los tests o el código. sí, de acuerdo, por eso lo que hayan puesto para lo que tengan resuelto para el sprint 1, sí. Ahí, bueno, lo pueden hablar con ayudantes también, a veces que si como ticket ponen historias completas de front a back o ponen cosas más atómicas que por ahí son solo servicios o solo otra cosa, bueno, pueden mostrar eso. Sí. Bien, bien. La idea sí, ya que el sprint 2, como que el sprint 1 ya tendrán que tener más o menos todos conocidos la arquitectura, todos conocidos el mecanismo de Git y pusheo para el despliegue automático, y un poco los roles que va a tomar cada uno, que tomó en el primer sprint. En el segundo, la idea es que eso esté más aceitado y puedan avanzar un poco más rápido. O sea, permitimos el uso de IA, o sea que usen herramientas, aceleren el desarrollo, hagan cosas que estén buenas, que estén bonitas, pero también tengan calidad abajo, entonces miren el código que están generando y que estén ustedes
entendiendo, sobre todo por ahí al front no le vamos a dar tanta importancia, pero sí a lo que es el back, capa de servicio para abajo hasta la base de datos, tienen que entender el código. O sea, si les preguntamos algo, lo tienen que poder explicar. Explícame cómo hiciste esto, o qué hace esto acá. Y obviamente si hay malas prácticas, son culpa de ustedes, es el código de ustedes, ¿no? Entonces revisen el código, corríjanlo, itérenlo. ¿Qué más? ¿Algún grupo cree que está muy complicado, que para el miércoles todavía no hizo nada y está muy complicado? Sí, nosotros hasta ahorita, nosotros hasta ahorita hemos hecho una parte del front, pero no mucho más. A no ser, el corrector nos pidió que dejáramos lista la parte del front, más que todo el esqueleto para que viéramos cómo se arma, no es que fuera funcional, y en el back la parte del registro y el login. Pero hasta ahorita solamente llevamos cierta parte del front hecha, porque tenemos parciales para esta semana, entonces pensamos darle con todo de lo que es viernes, sábado y domingo y llegar al entregable. Ok. Sí, igual prefiero que dediquen el viernes o domingo a estudiar para el parcial, cierren el sprint lo mejor que puedan ahora para el miércoles y ya tener el segundo sprint para ponerse más al día. Si usaron alguna ya para hacer los mockups o el frontend completo, está bueno también. Validen que sea consistente con las historias de usuario que escribieron, que no te hagan ni cosas de más ni cosas de menos. Y si tienen el login y el registro, pero lo entendido y funcionando, y pueden hacer un caso de prueba, y bueno, focalicen que eso esté bien completo, lindo. Si la base que les dio de ejemplo Agustín por ahí no está tampoco súper pulida, no me acuerdo qué tan pulida la dejó, es una base nomás. Muy Mejórenla, aprovechen a- a dejarlo lo mejor que puedan, apóyense en la IA, y traten de que lo poco que tengan esté lo mejor posible, ¿no? Y puedan agregar test y demás. Perfecto. Y después, nada, vayan hablando también con el ayudante para acordar un poco, bueno, en el sprint este llegamos hasta acá, porque fue corto, porque estuvimos en el parcial, pero bueno, para el próximo nos vamos a forzar más y vamos a llegar hasta acá, y vayan también revelando un poco el alcance. Pero la idea, obviamente, es que a fin de los 4 sprints tengamos un producto hecho que tenga sentido. Sí, Obviamente, por ahí que imaginaron, las historias Jira tienen un montón de cosas buenísimas, que por ahí no las metemos, pero bueno, la base del concepto tiene que estar resuelto. Después, bueno, pueden llegar a quedar algunas historias fuera, porque está bueno que también el momento de pensar el producto, piensen en un producto que esté bueno. Después vamos regulando en los 4 sprints con el ayudante lo que van a terminar implementando. perfecto. Pero nada, hoy en día con el uso de IA pueden avanzar muy rápido, o sea que es cuestión de organizarse y meter un poco de tiempo. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Algún otro grupo que esté muy complicado, que haya dejado todo para el último finde? Sí, bueno, nuestro grupo en particular no es que se complicó, o sí se complicó, pero en un principio teníamos estipulado 2 semanas, y bueno, entre que adaptamos a nuestra arquitectura propia, y después vimos que el modelo de base de datos que íbamos a usar, el esquema, no era el adecuado, lo cambiamos por otro, eso también consumió bastante tiempo, entonces ahora estamos, para darte una idea, en la situación en la que estamos, tenemos que hacer el sign up y el login de profesional, o sea, las cosas básicas, pero como algo visual para entregar en este momento está complicado. Está bien, pero bueno, si tienen bien el registro, el SIGNAP, tienen test, si lo que muestran está bien hecho, nada, serán pocas historias, pero no importa, el próximo le meterán más. Lo importante también es que tomen el juego de encarar cada uno un rol, o sea, más allá que todos pueden desarrollar, en este sprint uno tuvo el rol de Product Owner, otro el de Scrum Master, otro el de QA, otro el de Developer, o varios el de Developer, bueno, cada uno tiene que tener alguna evidencia o algo de lo que pasó. O sea, y eso el ayudante va a estar evaluándolo de alguna manera a cada uno,
y al grupo en sí y a cada uno también. Si alguno no está, por eso le va a quedar ausente. La idea es que en las próximas sí esté. Y con eso se va a ir formando un poco la nota grupal e individual de cada uno a lo largo de los 4 sprints. Bueno, el lunes el parcial es presencial, que alguien preguntó por ahí. Después vemos en qué aula toca. Y más o menos es de 7 a 9. Está pensado para hacer en ese horario. Bueno, la idea hoy es continuar, si no hay ninguna otra pregunta, respecto un poco al TP o al parcial. Seguir viendo ahora el tema de pipelines y Git. Y bueno, cuando quieras, Agus, arrancamos entonces. Ok. Dame un segundo. Juro que este botón de compartir pantalla lo mueven cada vez que hacemos algo. Facundo, ¿querés comentar algo antes? Sí, digo, yo entré un poco tarde. No sé si hablaron un poco de la modalidad del parcial. Van a hacer ejercicios escritos. Ahora, al terminar la clase, vamos a pasar algunos ejercicios de tipo ejemplo, no que sean exactos, pero para que tengan noción más o menos. Van a ser de los temas que vimos hasta ahora. Desde Solid, desde REST, desde patrón de arquitectura, atributo de calidad, bueno, metodologías ágiles, Scrum, las prácticas, ceremonias. Algunas van a hacer preguntas un poco quizás tirando a teóricas, otras un poco más por ahí prácticas, pero del material que deberían haber ido leyendo, que está en el campus colgado, en base a esos temas. Va a ser un parcial escrito, presencial, después pasamos al aula, 2 horas más o menos, preguntas a desarrollar. Gracias. Ok. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si no... la idea, sí, como Diego decía, era hablar un poco de cómo se usa Git, un poco un par de cosas que quedaron de la clase pasada de Docker. No se acuerdan, intercambiamos algunos temas para que los pudieran usar esta semana. Nada, espero que les haya servido o no. Cualquier cosa, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que escriba por el chat, avísenme. Nada, tengo un solo monitor. Tengo que buscar alguna forma de hacer pantalla partida con esto, pero bueno. Así que bueno, nada. Lo mismo, también si tienen alguna pregunta, interrúmpanme. La idea hoy, empezar un poco con las cosas que quedaron colgadas de Docker la clase pasada, que no mencionamos. Habíamos mencionado un poco la idea de infraestructura como código. Esto quizás está bueno seguir un poquito más. Quizás no tanto... Bueno, sí, hablemos un poco de infraestructura como código. La idea justamente es tener estas herramientas que pueden modificar la infraestructura, que nosotros declaramos qué estado de infraestructura queremos llegar, y después la herramienta se encarga de cómo llegar a eso. La idea de esto nos lleva un poco al concepto, un poco, nombre medio feo, pero se llama infraestructura mascota o infraestructura ganado. Es feo, pero bueno. La idea básicamente es que una mascota es algo que tenemos, que lo queremos, lo tenemos ahí abrazado, bien cuidado, lo llevamos al veterinario cuando haga falta. Bueno, acá será más bien un técnico que lo haga el mantenimiento, pero es algo que tenemos bien cuidado. Y en cambio, una infraestructura ganado es algo que es básicamente, muy feo, pero es básicamente completamente reemplazable. Si tenemos una vaca, tenemos otra vaca diferente. Al menos si tratamos así como ganado en una fábrica. A veces no tenemos la mejor terminología. Pero la idea de esto es que esta infraestructura ganado la podemos crear, la podemos destruir según haga falta. Tenemos exactamente lo que necesitamos y bueno,
Si tenemos que hacer algún cuidado, destruimos una instancia, creamos otra, no hay problema con eso. Que esto, bueno, se fijan, es un poco la diferencia que veníamos tratando de ver, por ejemplo, una mascota que podría llegar a ser un servidor de una base de datos, ¿no? O sea, es algo que lo necesitamos tener siempre ahí, siempre con cuidado. Y en cambio, un ejemplo de ganado sería, bueno, habíamos tratado con los servidores de frontend, de backend, teníamos todas las cuestiones que fueran stateless, que respondían de ciertas formas que no mantuvieran estado, para justamente poder, bueno, crearlos y destruirlos según hiciera falta y no según el estado que mantuvieran dentro. Después, bueno, otra cosa que la clase pasada habíamos mencionado únicamente a Docker como una de las herramientas de aislamiento, pero existen otras. O sea, uno de los más clásicos, las máquinas virtuales, seguramente ya las usaron en algún punto, o por lo menos vieron usado en algún lado. La idea es que en vez de tener una máquina haciendo algo, emulamos una máquina. O sea, tenemos un programa que, bueno, caso menos optimizado, directamente va diciendo, bueno, esta computadora ahora en la instrucción tanto tiene tal cosa, en tal lugar de memoria tiene esto otro, fingimos un procesador, o sea, va procesando todas esas instrucciones, va emulando, finge que es la máquina esa real, pero no lo es. Y bueno, la ventaja que tiene esto es que realmente nos aísla completamente lo que tiene adentro de la emulación del mundo afuera. O sea, esto acá se fija en el diagrama, tenemos nuestro hardware, nuestro sistema operativo host o anfitrión. Dentro tenemos la estructura de la máquina virtual, que adentro tiene este hardware que está emulando, otro sistema operativo que tiene, y recién adentro corriendo cosas, aplicaciones. O sea, esto, si se fijan, está completamente aislado. Después, bueno, hay optimizaciones que deja compartir el procesador si son la misma estructura, si son la misma arquitectura. Pero en general uno puede tener cualquier cosa adentro. O sea, yo, por ejemplo, acá tengo un Linux, no sé si se distingue, pero puedo tener una máquina virtual. ¿Se fijan? Windows. Y esto ahora, si se digna iniciar bien, o sea, si lo ven, es un Windows perfectamente normal. Yo puedo entrar, puedo hacer lo que quiera hacer en otro Windows. Este en particular lo uso para el trabajo, tiene un par de cosas. Nada, la idea de todo esto también es, bueno, les da opción de probar cosas con otros sistemas operativos si los necesitan, si por algún motivo u otro lo requieren. La opción existe. Entonces, se fijan acá, esto es un diagrama. O sea, tenemos que el hardware provee cosas al sistema operativo, como la placa de red, placa de video, el disco, que el sistema operativo en sí usa para proveerle cosas a una aplicación. Tenemos el sistema de archivos, la red, el DNS, son servicios de más alto nivel. Y bueno, lo que hace esto, perdón, no. Lo que hace una máquina virtual es interceptar esto, acá al nivel del hardware, y bueno, agregar sus cosas. Y esto, la idea justamente es que nos da un nivel de aislamiento bastante más completo. Después hay otro mecanismo que es más cercano al kernel de Linux. O sea, esto ya no es algo universal, es algo específicamente, uno tiene dentro y fuera de esta estructura un Linux. Que bueno, esta técnica se llama Linux Namespace, es una opción del kernel, que lo que hace es decirle al kernel que finja que ciertos programas no pueden ver todos los recursos que hay en un sistema. Hay pues diferentes recursos como sistema de archivos, listados de procesos, interfaces de red, IPC, comunicación entre procesos. Seguramente no lo vieron, pero son, por ejemplo, pipes, memorias compartidas, cosas de ese estilo. La idea, bueno, por ejemplo,
Si queremos trabajar con el sistema de archivos, con MNT, lo que le decimos al kernel de Linux es no le expongas todos los archivos a este proceso, mostrale estos pocos. Acá debería... Sí, por ejemplo, acá hay uno con namespace PID, que es el listado de procesos que están corriendo en la máquina. Si se fijan, hay un comando ps-e que nos muestra todos los procesos. Y acá tenemos una invocación un poquito más larga para correr eso mismo, pero aislando este namespace. ¿Y qué es lo que pasa? Se lo ve a sí mismo. Esto tiene bastante menos overhead, tiene un poco menos de aislamiento que el otro. O sea, por ejemplo, usa el mismo kernel. Y bueno, esta es la herramienta básica que se usa para Docker. Hay otras herramientas como LXC, pero bueno, esta es la base de Docker. O sea, desde este punto de vista creo que todos lo están usando. Sí, perdón, eso ahora... O sea, acá si se fijan hay una comparación entre contenedores y máquinas virtuales. Si se fijan hay una diferencia de varias capas en las máquinas virtuales. O sea, nos da más aislamiento, nos da la opción de tener hardware diferente, sistema operativo diferente, pero en sí nos resta un cierto nivel de performance. Y bueno, dependiendo de la utilidad que le queramos dar, hay que decidir. Toda esta parte, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Les resulta todo comprensible? Pulgares arriba. Bien. Este diagrama que venía acá era para mostrar un poco Docker por dentro también, cómo funciona. Porque esto, o sea, tenemos al usuario que interactúa con una aplicación, el CLI, la interfaz de consola de Docker, que en sí tiene un cliente REST. No sé, ¿alguna vez vieron el error ese que no puede acceder al socket tanto? Bueno, ese socket es el mecanismo este de comunicación acá que deja comunicarse con el servidor REST de otra aplicación diferente, que es el demonio de Docker. Que este es el que se encarga de hacer, bueno, todo lo que hace Docker. O sea, acá es donde pasan todas las cosas interesantes. O sea, esta aplicación recibe los comandos y va manipulando los contenedores, imágenes, redes, volúmenes, todos los mounts, bueno, traduce eso a operaciones del kernel que trabajará sobre los procesos, las redes, los sistemas de archivos. Y bueno, con eso va controlando usando este mecanismo de Linux Spaces, o sea, de una forma un poco más cómoda para el usuario. Después, bueno, todo esto también interactúa con los registros de Docker que tenemos para tener imágenes. Todo esto también a veces es una cuestión de seguridad que está corriendo como el usuario root, el administrador de toda la máquina. Una consulta que me quedé pensando de la diapo anterior. Yo si estoy, por ejemplo, en una Windows, ¿no puedo correr un contenedor con Linux? O sea, siempre se usa el host que está el OS que está por debajo, digamos. Bueno, acá es donde viene una parte muy interesante, porque vos cuando corres Docker Desktop en Windows, puede ser, hay dos versiones de Docker para Windows. La versión más moderna usa WSL y básicamente, bueno, estás corriendo efectivamente en Linux. O sea, hay un Windows en realidad que te está dando toda la interfaz de usuario y toda la cuestión, pero o sea, hay de alguna manera involucrado un kernel de Linux sobre el que está corriendo Docker. Y si no, la opción más vieja, que esta siempre es muy graciosa, es que vos en realidad estás corriendo una máquina virtual, o sea, tenés Windows dentro de una máquina virtual corriendo Linux, y dentro de esa máquina virtual está corriendo Docker. Claro, siempre está Linux abajo, digamos. Sí, de alguna u otra forma, sí. Bien, bien. Esto en particular te vas a dar cuenta si te da un límite de memoria para Docker.
Pues vos al emular el hardware tenés que decir cuánta memoria tenés. Generalmente no vas a decir toda la memoria del sistema. Claro. Sí. Sí, siempre hay un Linux corriendo en algún lado. Después, bueno, otra cuestión que quedó también un poco era la idea de los Docker files. O sea, mencionamos que de alguna manera esto da instrucciones para crear imágenes. Mencionamos que obteníamos imágenes de algún lado, no dijimos ni de dónde salían ni cómo funciona todo esto. O sea, un poco esto también es conocimiento necesario. Acá esto es una serie de comandos de Docker. O sea, existe Docker build, Docker commit, Docker run, Docker load, Docker save, Docker pull, Docker push. Dije demasiadas veces Docker. Pero la idea es que, bueno, uno puede tomar un Dockerfile. De vuelta, queda un poquito para ver después cómo se hace esto. A partir de eso crear una imagen y después esta imagen llevarla a iterarla de diferentes formas. O sea, podemos usarla para crear el contenedor, podemos guardar un archivo .tar. Esto es básicamente como un archivo .zip, pero versión Linux. O sea, es un archivo que directamente escribimos la imagen ahí, la podemos pasar en un pendrive o lo que sea. O existe Docker Hub, acá en este sitio hub.docker.com, donde podemos ir y ver, bueno, imágenes. Tenemos acá este sitio, generalmente podemos buscar. Idealmente, si van a usar una imagen, busquen el proyecto en particular que quieren usar, qué imagen recomienda. O sea, no sé si quieren usar un Postgres, busquen en algún lado de Postgres que hoy recomiendan. Si no, alternativamente acá podemos venir, buscar, que esto nos muestre las imágenes que hay disponibles. Y después de esta imagen podemos ver la documentación que tiene acá. O sea, esta Postgres en particular es una de las que están en el template del TP. Así que nada, creo que todos están usando esta. Y bueno, acá pueden ver la documentación que tiene. O sea, nos muestra las diferentes versiones que hay. O sea, acá tenemos una versión Postgres 2.18.3, Postgres 2.18. Esto podemos ir y ver el Dockerfile que corresponde a esa versión. Nada, esto si les da algún interés ver cómo es un poco un Dockerfile más complejo. Nada, acá tienen este monstruo. Pueden ver todas las distintas versiones, tiene una referencia rápida. Nada, de dónde viene esto, dónde tienen que reportar issues, cosas por el estilo, una breve explicación de qué es Postgres. Y acá ya la parte más interesante, comandos para iniciar la base de datos. Ya ven acá, por ejemplo, hay un ejemplo de Docker Compose. Esto también es muy útil, muchas imágenes lo tienen. Y acá, como customizar las variables de entorno. Esto, si se acuerdan, en Docker Compose le pasamos variables de entorno. O sea, no es que esto sea una cuestión mágica. Cada una de estas imágenes documenta qué hace cada variable de entorno, qué tenemos que pasar, por qué se lo tenemos que pasar, qué hace si lo pasamos. Y bueno, tenemos unas cuantas. Después, bueno, si hay algún otro mecanismo de configuración, acá esto puede usar secretos de Docker, no sabía que podía usarlo. Interesante. Le podemos pasar SQL para que inicialice el estado de la base de datos. Bueno, esto sigue así. Así como, bueno, tenemos acá Postgres en particular esta información de cómo poder usarlo, cómo configurarlo. En realidad cualquier otra imagen que vayamos a buscar existe acá en algún lado. O sea, otra de las que... Claro, esta es una de las imágenes hard, no, quiero una normal. Ahí va. La que estamos usando es esta de Nginx, que bueno, también tiene más o menos la misma información. Versiones, referencia de dónde comunicarse, explicación de qué, cómo usar la imagen.
sea, en general, cualquier aplicación que quieran acá lo pueden buscar, va a tener su configuración, va a explicar cómo usarlo. O sea, esto si encuentran que necesitan algo, pueden fijarse acá. O sea, hay muchas cosas muy útiles. O sea, después la idea de guardar como un archivo .tar y llevarlo por ahí es más imágenes privadas. Nada, esto tengan en cuenta que existe si necesitan una imagen para algo. Sí, se nota que esta clase la armé un poco rápido. No, pero, lo que tendría que mostrar acá es un Dockerfile. No, no, estos son horribles. Que bueno, un Dockerfile, ¿se acuerdan? Era una serie de pasos. O sea, la interpretación que se hace con esto es que siempre partimos de una imagen. O sea, acá tenemos siempre el from algo. Si no, los otros pasos usan la imagen que generó el paso anterior. O sea, ¿y qué es lo que hace esto? Toma esa imagen, hace docker run, crea un contenedor. Dentro de ese contenedor ejecuta un comando. O sea, si se fijan, cada uno de estos o ejecuta algo, o copia un archivo, o cambia un poco de metadatos. Para algunos de estos no hace falta directamente iniciar la imagen, pero bueno, es el caso general en particular para run. Y una vez que ese comando se cumple, lo que termina de hacer, o sea, tiene el contenedor final, hace docker commit, y con eso escribe ese contenedor a otra imagen. Y esto se hace constantemente. O sea, lo que termina pasando es que al hacer el build de ese Dockerfile, no es que solamente nos está creando la imagen final después de cuando se crean todos los comandos. O sea, va a crear una serie de imágenes, cada uno de estos va a tener su propia imagen, pero la única a la que le vamos a poner nombre es la que resulta del último comando. Para esto existe también ahí otro de los comandos de Docker, Docker History. Nosotros podemos ir a una consola, ejecutarlo, a ver, ¿lo puse? No lo puse. Podemos elegir hacer Docker History en Nginx, algo, y acá me va a mostrar una versión resumida, porque esto lleva un parámetro no truncar. Y acá lo que vamos a ver, si scrolleamos, es todos los comandos que vienen en el Dockerfile. Esto también vale la pena mencionarlo por una cuestión que, nada, si agregan algo al Dockerfile, se agregan algún archivo. Cada vez que agregan algo, eso queda en la imagen. O sea, aunque después piensen, bueno, lo deshice con un comando que siguió después, en realidad no. O sea, la historia queda ahí, la gente lo puede ver. Por eso usualmente eviten agregar cosas secretas como contraseñas, API keys, cosas por el estilo. Porque, bueno, una vez que lo agregaron una imagen, la imagen es inmutable, va a quedar ahí para siempre, al menos hasta que borren esa imagen. Es una cuestión, bueno, traten de evitar esos problemas. Bueno, justamente acá, esto, cada vez que se crean estas imágenes que estaba diciendo, no es que se crea la imagen completamente diferente, sino que se guarda una lista de diferencias. Muy parecido a lo que hace Git. O sea, la idea es que en vez de tener n copias de todo, vamos teniendo una capa encima de otra, encima de otra, encima de otra. Y al final de todo eso tenemos el estado completo de la imagen. Eso en particular, bueno, nos ayuda. Podemos hacer una caché, podemos reusar estas capas. Si
si tenemos que hacer un cambio entre una y otra imagen que usamos, se pueden reusar las capas hasta el punto en que, bueno, hay alguna diferencia real. Docker en particular lo que considera es que cada layer depende de la imagen anterior, del comando que va a usar y los archivos que agrega. Esto es una fuente de bugs también, es algo que se tienen que fijar, porque si bajan algo de internet o hacen algo aleatorio o cuentan de alguna u otra forma en el pasaje del tiempo, todo esto son cosas que no va a tener en cuenta. Este Dockerfile en particular creo que no tiene esos problemas. Por supuesto que no tiene, lo hice para que no los tuviera. Un ejemplo clásico es si usamos apt-get. Para los que no lo conocen, este es un comando que usan los Linux basados en Debian. Que, bueno, tiene dos subcomandos, update e install. Uno va a buscar el listado de versiones más recientes que hay para instalar y el otro lo instala. O sea, suena razonable, ¿no? El problema es que si después cambiamos el comando de instalación, queremos agregar, no sé, instalar un programa más, ¿qué es lo que va a pasar? El primero Docker va a ver que es el mismo comando, puede reusar la calle. El segundo va a decir, no, este comando cambió, tengo que hacerlo de nuevo. Va a querer instalar las versiones que existían cuando corrió este update. ¿Cuándo pasó eso? Bueno, la primera vez que lo corramos, justo recién, ¿no? Ahora, si esto queremos hacer una actualización 5 meses después, ¿qué vamos a tener? Update, seguimos teniendo los datos de 5 meses, queremos instalar esas versiones de 5 meses que nos va a decir, no, esto ya no existe en el servidor, busca algo nuevo. O sea, esto uno tiene que tener cuidado de no hacer cosas que estén así, que tengan dependencias temporales, sino correr todo junto. Esto si quiere hacer un cambio, las cosas que hagan en el Dockerfile. En teoría no les debería hacer falta, pero bueno, si les hace falta, ténganlo en cuenta. Y otra consideración, uno en Dockerfile no hace falta crear una sola imagen, uno puede separarla en varias etapas. Si se fijan acá tenemos etapa 1, crear un archivo jar, etapa 2, ejecutar el archivo jar en un entorno mínimo. ¿Cuál es la idea de todo esto? Separar, por un lado, instalamos todo lo necesario para compilar, crear el archivo .jar. Acá vamos a tener compiladores, herramientas de desarrollo, cualquier cosa que se les ocurra. Pero esto en realidad no lo queremos exponer a la hora de ejecutar. O sea, es un problema de seguridad porque de repente hay programas que no hace falta que estén. Es un problema de performance porque a la hora de querer ejecutar esta imagen, bueno, primero la tenemos que bajar de algún lado, ¿no? Tenemos que bajar de un registro. O sea, y eso nos va a depender de qué cantidad de cosas haya para ejecutar. O sea, normalmente vamos a tener que la imagen para hacer los builds va a ser medio 1 giga, va a ser todas las herramientas de desarrollo. Pero después la imagen de ejecución lo único que va a tomar, bueno, en este caso es un archivo .jar. En otro caso, bueno, para React van a ser los archivos HTML, si tenemos que hacer una aplicación en Go va a ser un archivo exe, súper minimalista. O sea, y lo que nos vamos a encontrar es que esta imagen que vamos a estar produciendo acá para el despliegue va a ser mucho más chica que la imagen que se hizo para hacer el build. O sea, acá hay una cuestión que esto se puede usar para copiar archivos de una etapa a otra. O sea, acá creamos esta primera etapa, crea su imagen, pero en realidad lo único que hacemos es extraer un archivo que se generó acá adentro y el resto, bueno, no nos importa. Queda todo un entorno de desarrollo que bueno, quedará en la máquina de build. No es algo que llega después a la hora del despliegue.
¿Esto alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo? No, ok. Nada, esto Una consulta, Agustín. sí. ¿Para qué era no me termina de quedar muy claro para qué era el Docker Compose, digamos? Esa es la parte que sigue. Ah, ok, ok. Ok, no es la parte que sigue, pero está bien, vamos a ver el Docker Compose. La cuestión es que vos con los Dockerfile, vos querés que cada contenedor sea un contenedor liviano. Lo que habíamos dicho era que esto en el ecosistema Docker uno supone que los contenedores son chicos, son cosas que uno puede desplegar como si nada, levantan fácil, bajan fácil, los podemos eliminar a voluntad, y el estado que mantienen es, en la medida de lo posible, lo mínimo. O sea, como tenemos que cada contenedor hace una cosa y la hace bien, si nuestro sistema está compuesto de más de una aplicación, o sea, por ejemplo, nosotros en el template del proyecto que tenemos un Nginx que nos hace ingreso para poder distribuir, casi como una API Gateway, que distribuye las peticiones a los otros contenedores. Tenemos una base de datos, tenemos un backend, tenemos un frontend, y bueno, Admin y Docker son herramientas para ver el estado del sistema. O sea, si vos te fijas, cada uno de estos es una herramienta que hace una cosa, la hace bien. O sea, cada uno de estos tiene su propio Docker file propio, levanta un contenedor. Y lo que hacemos con el Docker Compose es coordinar cómo todo esto funciona. Así cada una de estas aplicaciones funciona dentro de un sistema que funciona bien. O sea, que está coordinado, que funciona de forma coherente. O sea, por ejemplo, acá vos podés decirle únicamente iniciar este servicio si sus dependencias existen. O al revés, si le decimos que queremos, no sé, iniciar el backend, Docker Compose ya sabe automáticamente que, bueno, esto depende de la base de datos. Primero tiene que iniciar la base de datos. Entiendo, gracias. Genial. Gracias a vos por la pregunta. No, y la parte que sigue esto. Ah. Lo que quería mostrar con esto también era una cuestión que en el Docker Compose uno puede usar variables de entorno. Si se fijan acá, peso llaves debe user, peso llave debe password. Estos son variables de entorno. O sea, con el mecanismo de consola pueden ver en Linux o Windows. La idea es que esto o lo reciba de una variable de entorno que recibe la aplicación, o que se lo pasemos en un archivo .env. Entonces, si fijan en el template, tenemos esto, que después le dice al Docker Compose cada una de estas cosas, qué es lo que tiene que usar. Y bueno, en general lo que hace esto es, por ejemplo, configurar acá, si se fijan en el backend, tiene que conocer la contraseña de la base de datos, y la base de datos también tiene que conocer la contraseña que va a tener. Tiene que coordinarlo, ¿no? O sea, esto nos da un mecanismo para tener estos datos que se le van a comunicar a los distintos contenedores y cada uno va a hacer lo que tenga que hacer con ese dato. Después, bueno, este mecanismo también se usa si queremos configurar cosas hacia el exterior. Si se fijan, cada uno de ustedes tiene un archivo .env.prod. Esto es una muy mala práctica, por cierto, pero bueno, fue una práctica conveniente para que los 12 grupos tuvieran configuración diferente. Y esto lo que dice es cada uno en qué URL se va a desplegar, en qué Docker tiene que comunicarse, cada uno tiene uno diferente, qué contraseña va a tener en la base de datos, los puertos en los que va a escuchar. Entonces, ¿se acuerdan? Acá teníamos el diagrama de cómo se comunicaba todo esto. No es que sale mágicamente de algún lado, está todo configurado ahí. O sea, la idea es que esto uno lo pueda poner en
cada aplicación según haga falta. Esto también, bueno, uno puede compartir archivos Docker Compose. Se fijaban, recién en Docker Hub también había un archivo, quedó abierto, no en Nginx, ya que tenemos archivos Compose de ejemplo. Esto es una forma muy común de compartir formas de hacer despliegues entre, bueno, distinta gente que lo esté desarrollando. Acá, bueno, incluso se fijan adminer DB, es algo que también tenemos en el template. No estoy seguro si lo saqué de acá, creo que no. Pero es una forma muy común de compartir ideas de cómo armar el despliegue modularmente. Con Docker Compose se puede, digamos, si uno de los contenedores le están pegando mucho, está siendo muy exigido, ¿se encarga de crear réplicas y eso o no? Docker Compose en particular no, pero Docker tiene una herramienta que se llama Docker Swarm, así, que usa estos archivos dockercompose.yaml también, y sí te deja hacer réplicas. Ah, mira, y es lo mismo, o sea, es como que haces un archivo así parecido, nada más que manejas eso, digamos. Sí, es casi idéntico. Hay un par de claves que no podés usar según estés usando Compose o Swarm, pero es básicamente idéntico. Ah, bien, bien. O sea, conceptualmente por lo menos es lo mismo. Los detalles varían. Igualmente a veces ya si quieres tener réplicas dinámicas y cosas por el estilo, más que Docker Swarm, vas a usar Kubernetes. O sea, acá no lo vamos a tocar con un palo de 10 metros porque es muy excesivo Kubernetes, pero bueno, es la cosa que se usa en entorno profesional. Claro. Bueno, acá como mencionaba, lo del archivo.emo, las variables de entorno, se justamente se usa para separar cosas configurables de cosas internas al sistema. Esto es otra cosa. Por ejemplo, si se fijan acá, la base de datos tiene caja hardware puerto 5432. Esto es configurable, el puerto en el que la base de datos se escucha, pero en realidad a quien use este Docker Compose no le importa. O sea, es un detalle del contenedor de la base de datos que queda aislado a los servicios con los que interactúa y al mundo externo, ¿qué le importa, no? O sea, la idea ahí es separar un poco estas configuraciones que pueden interesar al mundo externo, como la contraseña de la base de datos, de cosas que son detalles internos de implementación, como el nombre de la base de datos. Esto también es otra cosa que la base de datos conoce, que necesita para hacer chequeo de salud, que el backend tiene que conocer, pero después yo como usuario, o sea, como persona que está desplegando este Docker Compose, no me afecta este nombre. Bueno, ya acá es un ejemplo más cercano que había mostrado que se reusan las variables de entorno. Y la otra cuestión que quizás quedó un poco mágica en la clase pasada es que Docker manipula un poco un archivo host como una forma vieja de DNS que asocia nombres a direcciones IP. O sea, desde el punto de vista de cada uno de estos contenedores, bueno, si van a buscar www.google.com, van a hacer toda la búsqueda dinámica por el DNS, van a hacer un montón de cosas. Y si van a buscar DB, bueno, ya en este archivo.host van a encontrar alguna asociación de DB que va a estar asociada a una IP interna que no nos importa saber cuál es algo que Docker maneja por nosotros. Pero bueno, por detrás eso está controlando para que haya comunicación entre los distintos servicios.
sea, no es que estas cosas, digamos, se conocen mágicamente dónde está cada una, es algo que uno le está diciendo a dónde tiene que ir a buscarlo. Se fijan acá en el template, tenemos esta URL JDBC, PostgreSQL, acá está el nombre del contenedor. O sea, y esto es lo que va a terminar traduciendo usando esa cosa de hosts. Y después, bueno, va a comunicarse al puerto 5432, que es el que teníamos especificado antes. Y a products, que también es la base de datos, el nombre que le hemos dado al... Aquí le habíamos dado, sí, a la base de datos. O sea, no es que esto se está comunicando misteriosamente, hay un mecanismo específico que lo hace. Y después otra cuestión que también les puede llegar a servir si lo necesitan, es que dentro de un Docker Compose podemos especificar la imagen de varias formas. O sea, podemos usar la imagen directamente por nombre, esto es típico de imágenes que uno va a descargar de algún Docker Hub o lo que sea. Podemos especificar un nombre y a la vez dónde están las instrucciones para hacer el build. Esto lo usamos en particular lo usamos en el template. Por una cuestión que, bueno, si la imagen ya está descargada, usamos la que está, y si no, descargamos del build. Podemos solamente tener la instrucción del build. Esto ya es más típico cuando uno lo hace localmente. Y bueno, podemos hacer una especificación un poco más compleja. O sea, en vez de solamente decir el build, le decimos usa este Dockerfile con estos archivos en contexto. Una consulta. Entonces, si yo lanzo varios contenedores randoms que que no estén unidos en un compose y no les digo dónde están los puertos, digamos, no se pueden comunicar entre ellos. O sea, en algún lado hay que ponérselo. No es que funcione como una red, como si yo lanzo una aplicación en mi localhost. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, en particular eso va a depender mucho de cómo configures esos contenedores. O sea, de cómo configures tu IP de tu computadora. O sea, yo, por ejemplo, podría crear un contenedor, apuntarlo a 192.168.0.6, puerto 3000, qué sé yo. Y eso me va a funcionar. ¿Por qué? Porque está enrutando a través de la IP que conoce mi modem. Ok. Pero O sea, eso vos también... sí. O sea, la IP se la configuras vos al contenedor, ¿decís? No, esa es la IP de mi computadora. Ah, ok. O Y sea, todos los contenedores van a salir con esa IP a cierto puerto, depende del servicio, digamos. ahí eso va a depender mucho de cómo lo configures. O sea, por defecto lo que va a pasar es que cada contenedor va a terminar con una IP 172 algo y se va a poder comunicar con la red externa de mi computadora. O sea, acá sería que da a mi modem. Y bueno, si conoce la IP de mi máquina que está expuesta al modem, puede comunicarse a través de eso con otro contenedor. Si conoce la IP de esta 172, generalmente porque vos se la copiaste en algún lado, también se puede comunicar, pero por defecto no tiene forma de conocer esas IPs. Claro. Entiendo. Y la otra cuestión que tiene es que esto, bueno, quizás un poco muy configurable, pero vos le podés especificar a las redes para que no esté comunicada con la red que está mi modem. O sea, y ahí no va a tener forma de comunicarse con el mundo exterior. Ahí sí, tenés que pasarle de alguna manera, o a través de Docker Compose, o a través de una especificación de una network, para que se pueda comunicar con esos otros contenedores. Bien. Sí, no, esto tiene 25 millones de opciones de configuración. Quizás un poco complicado decir todas las cosas que sí o sí pueden pasar o no pueden pasar nunca. Ok, ¿esto alguien tiene alguna pregunta? Esto que estuvimos viendo de Docker. Ya ahora la idea sería pasar cosas de Git
sea, como había dicho Diego, flujo de trabajo, pipelines, cosas por el estilo. Genial, acepto los pulgares arriba. Bueno, la idea de hablar ahora un poco de Git es, o sea, ya habíamos hablado de lo que es integración continua, despliegue continuo, pero las buenas prácticas de mensajes de commit y cosas por el estilo. Ahora va a ser un poco hablar a nivel más alto, a nivel de branches, de qué cosas hacer con estos branches. O sea, una cuestión que es muy importante a la hora de hablar de Git es que Git es un sistema de control de versiones descentralizado. Quizás hoy en día eso no le significa mucho. O sea, lo que esto significa es que dos personas pueden estar trabajando en sus repositorios de Git y no es que alguno esté en un estado distinguido especial que sus commits van a ser más importantes que los del otro. Eso en sistemas más viejos era algo que pasaba. O sea, uno puede crear sus commits, puede hacer lo que quiera, pero generalmente la forma que se usa, hay un repositorio central, que es, digamos, el que se considera más válido que el resto. Es algo que, bueno, típicamente lo hostea una forja de Git, así se llama estos distintos programas, puede ser o GitHub, GitLab, creo que con commit ya no existe más, ¿no? Bueno, puede ser GitHub, GitLab, algunos otros que hay, o uno puede tener un servidor propio. No es muy común, pero uno puede simplemente crear un directorio .git y usarlo como servidor de Git. Y después, bueno, acceder a través de SSH o tenerlo compartido por la red de alguna u otra forma. Generalmente se prefiere usar estas forjas por una cuestión de que, bueno, tienen un montón de otras cosas adicionales. Es básicamente lo que usan para venderse y que uno termine pagando y usándolas. O sea, esto si van a buscar en GitHub seguramente encuentran todas estas cosas, en GitLab también las van a encontrar. Generalmente lo que tratan de hacer es, bueno, que uno las use para que termine quedando, no me acuerdo la traducción, vendor lock-in. O sea, que uno quede como trabado a ese vendedor, que no pueda irse a otro. Eh, y bueno, generalmente uno, como termina trabajando con estas cuestiones, de alguna manera tiene que manejar este estado centralizado, donde la historia que está en este repositorio central de la forja es, bueno, el correcto, digámosle. O sea, desde el punto de vista de Git no es algo que exista, pero en su uso común sí. Y bueno, la forma típica de manejar esto, por lo menos la primera forma que uno lo considera, es sacar una historia trunk-based, o sea, basada en una línea troncal. ¿Y qué es lo que hacemos? Agregamos todos los cambios al mismo branch. Digamos main, master, lo que sea, va todo al mismo lugar. Y bueno, es muy sencillo, ¿no? O sea, no hay nada para decidir acá. Y tiene la ventaja que todo el código que tengamos está en el último commit. O sea, no tenemos ninguna duda de nuestro código entró, no entró, no. Ahí está. El problema que esto tiene, bueno, también es que todo el código está en el último commit. O sea, esto es bueno si el código es bueno, es malo si el código es malo. Necesitamos que tenga revisiones de alguna especie o lo que sea. Esto es una desventaja. Y la otra que tiene es que si estamos haciendo varias líneas de trabajo, es un poco difícil separarlas para tratar de ver qué provino de algún lado. O bueno, hacer operaciones como repartir, como revertir algún commit o reordenarlos. O tratar de decir esto entra, esto no entra. Como está todo en el mismo branch, bueno, está todo en el mismo branch. Justamente
El problema que tenemos con esto es que como el control de versiones es distribuido y es concurrente, o sea, ¿qué es lo que tenemos acá? Múltiples desarrolladores pueden estar trabajando sobre el mismo código en lugares diferentes al mismo tiempo y tenemos varias materias para esto en la facultad, que en teoría creo que no deben haber cursado ninguna de todas ellas, pero trabajar con sistemas distribuidos, trabajar con programación concurrente es difícil y la forma recomendada es no hacerlo, así directamente. O sea, o porque no pasa o porque buscamos alguna manera de reacomodar las cosas para poder fingir que nada de eso pasó. Fue todo secuencial, fue todo como si estuviera todo en el mismo lugar. El problema es que, bueno, no podemos acá. O sea, realmente nos puede pasar que los desarrolladores están trabajando al mismo tiempo en cosas diferentes, en lugares diferentes. Así que bueno, a falta de poder fingir que nada de eso pasó, ok, antes de poder fingir que esto, el problema que nos suele pasar es justamente que si tratamos de fingir que no hubo problemas, vamos a tener conflictos. La idea de esto, bueno, es que un conflicto es lo que nos pasa cuando tenemos que la gente hace dos cosas diferentes y de alguna manera no interactúan bien. O sea, la idea acá, por un lado, puede ser que este conflicto sea textual, o sea, que tocamos las mismas líneas y nos dicen, no, fíjate que este cambió de una manera, vos cambiaste de la otra, decidí qué es lo que te conviene más. O nos puede pasar que sea un conflicto semántico, que esto es lo que pasa, no tocamos las mismas líneas, pero tocamos algo que afecta a la misma idea. Esto generalmente pasa más en el código que no está muy bien diseñado, solamente sí. Este es un llamado antipatrón de diseño. Existe la idea de shotgun surgery, que básicamente es cuando cambiamos en un solo lugar algo, y esta cosa que cambiamos repercute, claro, porque tiene una decisión conceptual o porque toma algún parámetro por algún motivo que sea, repercute en un montón de otros lugares dentro del sistema. O sea, acá no solamente tenemos que cambiar este aspecto central, sino tenemos que cambiar todo. Y bueno, cada uno de estos lugares tiene la posibilidad que haya un cambio que esté viniendo de otro lado, que haya un cambio sobre el lugar en sí, que de repente nos puede causar un conflicto. Hablando de lo cual, ¿le suena algún principio de buen diseño que oponga a esto? Y el código tiene que ser modular. Acá está, sí, sí. Hay muchos componentes que dependen de uno solo y por cambiar ese componente, el resto se rompen, significa que es un código muy acoplado. Sí. Claro, eso es una parte. O sea, esa sería una cuestión si tenés un conflicto textual. Lo cual está bien, es parte de la respuesta. Ahora, si el problema que estamos considerando es un conflicto semántico, que estamos tocando la misma lógica, pero no necesariamente el mismo texto. Esto también nos va a pasar. Ahí cómo lo arreglamos. Subscriber. Ah, claro, sí, también. Sí, en realidad lo que estaba apuntando más era sin responsibility, ¿no? O sea, tengamos la lógica contenida acá en esta clase o lo que sea, si una función tampoco nos afecta materialmente,
Y así, en vez de tener que afectar la lógica en todos estos otros lugares, nada, tenemos un solo cambio. Y en la medida de lo posible evitamos conflictos. Si no, acá era lo que estaba apuntando antes. La otra opción para evitar conflictos, más que tratar de mejorar el diseño, es trabajar en branches separados. O sea, ya que no podemos distinguir, no podemos separar ni en espacio ni en tiempo, bueno, agregamos algo para permitirnos separarlo, ¿no? La idea de esto es hacer feature branches. O sea, en particular es un branch para cada funcionalidad de código que agregamos al sistema. Esto con la distinción que generalmente una funcionalidad de código no es una funcionalidad visible del usuario. Es el mismo principio que tenemos una historia con n subtareas. O sea, generalmente el usuario va a ver una funcionalidad después de agregar n funcionalidades de código. Que a su vez, bueno, no hay necesariamente relación uno a uno entre las subtareas y las funcionalidades en el código. O sea, nos puede pasar también que sean n branches por cada subtarea. Es otra cosa que va a terminar saliendo según cómo se organicen. Y la idea de todo esto, bueno, es separar los flujos de trabajo que estamos haciendo. En vez de estar todos trabajando en branch central, podemos ir aportando cada uno nuestro feature branch y a medida que las cosas estén listas, tratar de integrarlas al resto del trabajo del equipo. Claro, justamente. O sea, dentro de cada branch tenemos un solo feature incompleto. O sea, nos da la ventaja que sabemos que si algo está mal, es culpa nuestra. Nada, eso en equipos grandes es una ventaja bastante importante. Tenemos que dentro de cada branch hay menos gente trabajando. Lo mismo. Es precisamente para equipos grandes esto. Generalmente uno no... Sí, uno podría hacer feature branches trabajando solo, pero un poco más raro, ¿no? Y la otra ventaja que tiene es que en vez de estar exponiendo al resto del equipo a nuestros cambios constantemente, solo lo van a ver cuando esté todo listo. Las desventajas que tiene esto, por un lado, es que uno, bueno, tiene que acordar con el resto del equipo cómo administrar estos branches. No es algo que pase automáticamente. La clase pasada vimos uno de los flujos de administración de branches, no es el único, y vamos a ver el resto. O sea, esto era una de las cosas que tienen que decir para el trabajo práctico. Y la otra cuestión que tiene esto es que los features, para que esto funcione bien, tienen que ser independientes. Esto también muchas veces nos preguntan en el principio del trabajo práctico si igual tenemos que hacer feature branches porque es... O sea, quizás con el template no tanto, pero para iniciar un proyecto uno no está trabajando cosas que pueden ser independientes entre sí. Está haciendo la base de todo el proyecto, está armando cada una de las cuestiones. O sea, los proyectos, no digo en el proyecto del sistema que uno está desarrollando, sino esto es un proyecto Java, esto es un proyecto Node. Generalmente esa base fundamental no es algo que sea independiente, separable de esta manera, sino que uno va a hacer brutos commits que dicen proyecto inicial Node, proyecto inicial Java, proyecto inicial lo que sea. O sea, este mecanismo de feature branches quizás no es tan fácil de aplicar al principio de un proyecto, por lo que, bueno, a veces al principio uno tiene que depender de otros mecanismos como trunk-based. ¿Hasta acá alguien tiene alguna pregunta que quiera comentar? Veo un pulgar arriba. Veo varios pulgares arriba, ok. ¿Me sonó que alguien levantó la mano? Ok. O sea, teniendo ahora ya este concepto de un feature branch, la idea es hablar un poco de cómo organizarse a partir de eso, ¿no?
Sí, lo primero que hay que hablar es quizás un peligro más que algo que es bueno hacer, es la idea de tener branches a largo plazo. Esto, afortunadamente, hoy en día quizás no se ve tanto, pero existía la idea de tener dos branches separados, por ejemplo, no sé, para representar, sí, porque esto es lo que estamos preparando para un cliente, esto lo estamos preparando para el otro, y el branch se separa, existe, y durante meses sigue viviendo con las cosas que se agrega uno y otro. ¿Qué es lo que termina pasando? Bueno, uno hace trabajo en un lado, hace trabajo del otro lado, generalmente va a ser el mismo trabajo de los dos lados, salvo donde no sea. O sea, lo que tiene que hacer es que hay, o sea, por un lado uno termina haciendo mucho retrabajo de cosas que en realidad podrían haberse compartido, y por otro lado el problema que tiene esto es que al final de todo, o uno tiene que reconciliar estos conflictos y llegar de vuelta a un solo branch unificado, o tiene que descartar algo. La verdad, ninguna de las dos opciones es buena, ¿no? Acá hay un diagrama, porque mucha gente, tiene muchos posts, muchas herramientas generan diagramas de branches así, o sea, líneas paralelas muy bonitas, pero en realidad uno tiene que tener en cuenta que la divergencia va aumentando. O sea, empiezan cercanos y después empiezan al demonio las cosas. Wow, esto que desde cuando era Twitter. O sea, la idea uno tiene que tratar de evitar llegar a esta divergencia enorme por una cuestión que, bueno, mientras más hayan divergido, más difícil va a ser reconciliarlo al final. Si es que es posible reconciliarlo. La idea base de todo esto justamente en no hacer branches a largo plazo, o sea, limitar esta divergencia, o por un lado, podemos modularizar mejor. Hay varios patrones que justamente sirven para que en vez de, o sea, en vez de tomar una decisión de decir, bueno, en este contexto queremos hacer esta cosa, en vez de tener el contexto que sea en este branch, decimos en este contexto, en este archivo, con esta variable de entorno. Bueno, acá la idea de feature flags también es una cuestión que se configura, o sea, acá la diferencia es si se configura en tiempo de compilación, en tiempo de ejecución, pero la idea básica es siempre tener de una u otra manera que sea configurable el comportamiento del programa, en vez de tener código separado para una u otra situación. O si no, la alternativa, acá viene otro tema, es si manejamos muy cuidadosamente la divergencia entre branches, básicamente evitamos que pase, lo que nos aparece es un concepto de un branch de entorno. ¿Qué es esto? O sea, acá usamos un branch para representar un entorno que vamos a desplegar algo, pero sin mantener diferencias entre uno y otro. O sea, en la medida de lo posible, nos aseguramos que las actualizaciones minimicen la divergencia que hay entre uno y otro. Bueno, esto típicamente se asocia con la idea de hacer despliegues automáticos cuando cambia el código de uno u otro entorno. O sea, esto, si se fijan, nosotros ahora tenemos un branch de entorno en el template. No me acuerdo si quedó main o master, pero la idea es que cada vez que se publica un cambio de código a ese branch, bueno, representa el entorno este despliegue que tenemos en la nube. Así que cada vez que cambia el código, cambia lo que se despliega ahí. Para esta idea de tener branches de entorno, normalmente queremos tener nombres de los entornos. O sea, típicamente se separan, bueno, producción main o master, ese es el que tenemos, UAT, User Acceptance Testing. Esto típicamente es algo que se le da al cliente para que el cliente lo vea y diga si está bien o no, esto no funciona para nada. QA ya es algo, bueno, control de calidad es algo más interno, es algo que están haciendo también. Y Development Dev, que es para tener una versión integrada del equipo de desarrollo que la otra gente externa todavía no ve.
Principalmente lo que se ve es que el desarrollo... a ver, perdón un segundo. Sí, esto viene después. Normalmente vamos a hacer feature branches a partir del entorno de desarrollo, vamos a mergear los feature branches ahí, y después para el resto de los entornos, lo que vamos a hacer es ir comunicando los arreglos de uno a otro haciendo merge, pero bueno, cuidando que no haya divergencia en los cambios. O sea, típicamente lo que vamos a ver es que el desarrollo va a pasar en el entorno menos estable de todos estos que tenemos. Acá hay una asociación producción UAT, QA, desarrollo. Podrían ser menos, podrían ser más, es algo que también hay que decidir dependiendo de las necesidades del proyecto. Y lo que tenemos es que si hace falta hacer un cambio en un entorno más estable como producción, o sea, primero, ¿por qué haríamos cambios a producción directamente? Generalmente porque el mundo se acaba de prender fuego, quizás no tan literalmente. O sea, pero hace falta hacer un arreglo ya, anteayer, sin que en esto interfiera todo el estado que puede llegar a haber en los otros entornos. O sea, hacemos un hotfix, hacemos el arreglo desde producción hacia producción, y una vez que hacemos ese cambio, bueno, lo propagamos a los otros entornos menos estables. En cambio, en otro sentido, hacemos el desarrollo generalmente en el entorno menos estable posible, o sea, normalmente en development, parten los feature branches, se mergean los feature branches, y una vez que consideramos que lo que hay en el desarrollo está listo para el próximo entorno, ¿qué hacemos? Estabilizamos los cambios que haya, generalmente esto va a involucrar cambios mínimos, y lo pasamos al siguiente entorno, donde de vuelta se harán las tareas que haga falta hacer, vemos si tiene algún problema, algún bug, algo que haga falta arreglar, hacemos esos cambios mínimos, nos aseguramos que el código que está en QA pasa a estar lo más estable posible, y una vez que hicimos eso, próximo entorno a UAT. Y a su vez todos estos cambios de estabilización los pasamos a desarrollo para no perderlos. Y así sucesivamente, ¿qué tenemos? Para pasar de un entorno menos estable a otro más estable, hacemos un proceso para verificar que sea estable, para estabilizarlo y pasarlo. Y una vez que terminamos con todo eso, lo pasamos al entorno menos estable. Se ven como esto, en la medida de lo posible, tratamos de asegurar la menor divergencia posible entre cada uno de los entornos. Esta idea nos lleva a Git Flow. Esto en la clase pasada había mencionado que los flujos de trabajo de Git, la gente que los nombró nos odia. O sea, no Vincent Driesen, que fue el primero, pero la gente después que hizo GitHub Flow y GitLab Flow nos odian. Quieren que nos confundamos. Nada, Git Flow trabaja con dos entornos permanentes, master, que es el de producción, develop, que es el de desarrollo, y entornos temporales, llaman branches de release. Ahora vamos a ver para qué se usan. Y la idea, bueno, justamente, del entorno de desarrollo partimos feature branches, que vamos modificando, vamos haciendo el trabajo que haga falta. Una vez que los consideramos completos, se mergea a development, donde ahí va avanzando el estado del proyecto. Ahí está la parte que otros desarrolladores pueden ver. Y cuando por alguna u otra razón decidimos, estamos felices con esto, queremos pasarlo para hacer una entrega, esto estamos trabajando en Scrum o algún otro sistema que use sprints, va a ser típicamente un poco antes del final del sprint, para que todo el resto del proceso entre dentro de la ventana del sprint antes de tener que hacer la demo. Esto igualmente es compatible con otros flujos de desarrollo. O sea, por eso digo, cuando decidamos que queremos iniciar una nueva versión. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Creamos este entorno temporal del branch de release.
que es justamente el entorno donde estamos estabilizando las cosas. Idealmente eso lo que hacemos acá son backfixes mínimos, los únicos que hagan falta. Esto podríamos decir que el release no está preparado y descartarlo. Podemos decir, a medida que lo estamos estabilizando, que sí está en condiciones. Se fijan acá, ven que se van mergeando cada uno de los cambios para no perderlos. Y una vez que decidimos, que este release no es viable y lo terminamos y no pasó nada más que estos arreglos que se mergearon, o si decidimos que está completo, ¿qué es lo que hacemos? Lo mergeamos a master. Ahí en ese caso, bueno, como master está asociado al entorno de producción, esto inmediatamente se despliega. Y acá ya tenemos una nueva versión que está entregada al cliente. Y después, bueno, uno puede iniciar otro release siguiente, hacer otro release más. Se hace otro merge master, así sucesivamente. Así van avanzando las distintas versiones. O sea, ven acá cómo está la idea de, mientras tanto tenemos este desarrollo sucediendo, puede haber otros branches de features sucediendo. La idea de todo esto es que la estabilización está necesaria para hacer un release, no interrumpa el desarrollo que podemos estar teniendo en paralelo. Bueno, la última parte de este flujo, hemos mencionado los hotfixes, si hace falta algún bug severo arreglarlo. Hacemos el cambio ese mínimo en un branch al costado de master, lo probamos, nos aseguramos realmente que esto sea algo que podemos desplegar a producción y una vez que lo hacemos, lo mergeamos a producción. Y a development para no perder el cambio, para que no diverja demasiado. Pregunta. Sí. Entonces, el Git Flow sería como una especie de, una forma distinta de trabajar a, no sé, pushear a dev, después a QA, después otra rama y después finalmente a main, ¿no? ¿O es complementario? Para vos ahí eso, ¿cómo funcionaría eso? O sea, vos tenés un branch y lo pushás primero a development y después a QA. Sí, no sé, yo he entendido eso en la slide anterior. Claro, no, Sí, esto es la versión más genérica de Git Flow. O sea, vos haces todo el paso de estabilización hasta QA, después otro de estabilización hasta UAT, después otra producción. O sea, acá en perfecto. particular solamente tenés dos entornos permanentes, uno temporal, pero el flujo es el mismo que teníamos acá. Solo que esto, Sí. bueno, te admite agregar más o menos alrededor. Pasa que, bueno, digamos, Git Flow es hacer eso de los branches de entorno, más el concepto de tener una cantidad fija de branches de entorno, que, bueno, son master develop permanentes y los releases temporales. La idea de todo esto, la distinción, no agregué GitHub Flow ahora que me doy cuenta de esto, no sé si se acuerdan de la clase pasada, lo habíamos visto. Che, me cambiaron el diagrama. Bueno, esto más o menos se parece a que habíamos visto la clase pasada. ¿Se acuerdan que teníamos master, creábamos un branch separado? Dentro de ese feature branch hacíamos nuestros cambios, hacíamos un pull request, recibíamos feedback y al final de todo este proceso lo mergeábamos directamente a master. La diferencia con este proceso, que es un poco bastante más involucrado, es más que nada el entorno en que estamos trabajando. O sea, si se fijan en GitHub Flow, la verificación sucede dentro de cada PR.
Una vez que terminamos con esa verificación, ya está la producción. No hay más vueltas. Esto típicamente se usa para software donde los despliegues son simples, rápidos, baratos. O sea, es una cuestión, si hacemos un despliegue malo, lo revertimos. No hay ninguna vuelta, no exponemos muchos clientes a ningún problema, es todo se deshace. O sea, típicamente esto lo vamos a ver para aplicaciones web, lo vamos a ver para SaaS, software as a service, o sea, software como servicio. O sea, es algo más moderno, más habilitado por internet. A diferencia de Git Flow, donde se fijan tenemos un flujo de verificación bien puntual que sucede al preparar cada release. O sea, hay toda una ceremonia alrededor de los releases que la hacemos, bueno, porque cada uno es algo complejo o lento o caro. O sea, acá si algún release no sale mal es un desastre. ¿Esto qué puede ser? Aplicaciones mobile, aplicaciones de escritorio, instalaciones dentro de las premisas del cliente. Hay un caso medio raro también, pero este es el caso también para si tenemos múltiples versiones simultáneas, que en vez de tener un solo entorno para master, tendríamos, bueno, diríamos la línea, qué sé yo, línea versión 5, línea versión 6, línea versión 7, y cada una de esas recibiría los cambios. Es poco alegre, pero es más cercano a lo que uno haría, por ejemplo, si tiene open source haciendo soporte extendido durante mucho tiempo. Digamos, la idea de todo esto es, o sea, dependiendo de las características de nuestros despliegues, de qué tan, bueno, de qué tan fácil, de qué tan complicado, de qué tan desastroso podría ser, decidir hacemos uno o el otro. Nada, la idea un poco decidan esto, qué es lo que prefieren hacer. Esta parte, ¿alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera comentar? Ok. Sí, esto ya es la última parte. Que esto también quizás con el template no les dimos esta opción, pero muchas veces existe la duda de si trabajar monorepos o polirepos. O sea, si trabajamos con un solo repositorio Git para todo el proyecto, o si trabajamos con un repositorio para cada componente. O sea, esto, dentro del template estamos trabajando en un monorepo, porque si se fijan, tenemos el backend, tenemos el frontend, están los dos viviendo dentro del mismo repositorio. Si hacemos cambios a uno, va a aparecer en la historia del otro. Bueno, es una decisión que se tiene que tomar generalmente. Las características principales, bueno, que si trabajamos con un solo repositorio es más simple, nos facilita hacer cambios coordinados. O sea, si tenemos que cambiar algo en el backend y en el frontend, no nos queda la posibilidad de decir, bueno, tengo desplegada la versión 5 del backend y la versión 6 del frontend, así que el frontend está requiriendo un endpoint que no existe en el backend y todo está fallando. Eso es un bug típico de los polirepos. Eso, bueno, se evita usando un monorepo. Y la cuestión que tiene contraparte el polirepo es que nos permite tener un control de acceso mucho más controlado y nos facilita modularizar las cuestiones, las cosas. O sea, no tenemos dependencias implícitas, no tenemos que la gente que está trabajando en uno puede manipular otro. Nos da una cuestión que si alguien quiere hacer un cambio en otro proyecto, tiene que pedirse al equipo. Nada, sonará quizás como una cuestión más organizacional, pero sí.
existe la llamada ley de Conway, que dice que una organización que diseña un sistema, o sea, amplio nivel de sistema, va a producir un diseño que tiene la misma estructura que la estructura de comunicación de la empresa, de organización. O sea, ¿esto qué es lo que significa? Que si nuestra empresa es un desastre comunicándose y nadie se habla con nadie, vamos a elegir una estructura que, bueno, no va a estar hablando con nadie. Generalmente lo que uno debería hacer es elegir una estructura de repositorios que refleje la estructura de comunicación, o sea, la estructura de comunicación que ya existe y, bueno, aprovechar la estructura de comunicación de la empresa que ya, perdón, aprovechar la buena comunicación que exista, reflejarla dentro de una estructura de lo que uno está produciendo, para evitar después, bueno, que haya dependencias entre diferentes componentes donde las suborganizaciones que lo están desarrollando no se lleven bien y eso cause problemas. Nada, es un poco una cuestión de decidir, o sea, cómo uno quiere socialmente comunicarse. Esto lleva un poco también a la idea que habíamos hablado, no sé si les suena, que los microservicios son una forma de convertir un problema social en un problema técnico. Básicamente parte de eso. Bueno, quizás la última cuestión, que he salteado un poco, es que si a uno le importa la historia del repositorio, si uno tiene ya toda la historia integrada en un monorepo, hay herramientas que le permiten cortarla y subdividirla para generar polirrepos a partir de eso, pero dado un polirrepo no es fácil volverlos a unificar. O sea, uno no puede decir, sí, estos dos commits solían ser parte del mismo trabajo. No, lo único que puede hacer es, pasó esto, hacer de detective. Bueno. Nada, esto era lo último. Sí, creo que ya no me queda nada más. Así que, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta que quiera comentar? ¿Van a tener en cuenta esta parte de los flujos para decir qué van a hacer en el trabajo práctico? ¿Sí? Pulgares arriba, les creo. Quiero creerles. Ok, les voy a tener fe. Esto ahora, pues en un rato lo subo al campus. Diego, ¿estás? Creo que Bueno, tenemos ejercicios para... sí, ahí paso. Dejo de compartir. Bueno, preguntas, dudas sobre Docker, Git. Preguntas sin entrar de parcial. Sí, pregunten ahora, aprovechen. Bueno. La idea ahora es nada, pasarles algunos ejercicios con preguntas. La idea es ir a los grupos de Discord, juntarse en los grupos y por ahí ir discutiendo un poco en grupo estas preguntas que les paso. Y bueno, ahí con
los ayudantes vamos pasando un poquito a ver alguna duda, pregunta por cada grupo. Así que con esto cerramos la clase de hoy igual. Entonces, seguimos trabajando con estos ejercicios. Y la clase de hoy entonces hacemos el cierre del sprint 1. Así que vayan hablando un poco ahí con los ayudantes para coordinar. Los que tengan problema con el horario, vean si lo pueden hacer un poquito antes o un poquito después. Pero la idea es que cada uno acuerde un poco un horario para arrancar, digamos, la reunión. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no, vamos para el Discord y ahí tiramos por el general un link a una guía de ejercicios. Yo, profe, una consulta. ¿Este último tema entra en el parcial? Sí, algunas preguntas por entrar de Git, de los flujos, de Git Flow. Perfecto, gracias. Sí. Más que nada para el conceptual. Bueno, dale, vamos para Discord.